a punto de participar y estoy asustada. Alrighty, and another one who knows her good side. Hi, Tom. La verdad, creo que voy a salir con la cara decepcionada. No sé qué esperar. Ni siquiera sé qué cara hice. Estaba como que, bueno, ya que. Quiero llorar. Sí, estoy estresada, sí. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. O sea, ya estoy aquí. Solamente me queda pues aprovechar. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Ayer le había dicho que no, la verdad. Yo solamente lo estaba viendo a él, que estaba alto y lindísimo y esos ojos. Acting role models. Walker Scobell. Probably Robert Downey Jr. So, Nicole Tomas from Mexico. Would you be interested in doing a rom-com or a horror movie? Yes. Son las 6 de la mañana, me levanté a las 4:30, me dormí a las 12, dormí como 4 horas o menos. Estoy bien estresada. Ahorita a las 10:30 tenemos la foto con Tom Glynn, que es el de House of the Dragon. En persona él siento que va a estar bien guapo, así que ahorita se los voy a confirmar si es que llego, porque la foto es a las 10:30 y son 4 horas. Me arreglé en el auto y siento que me tardé mucho más que arreglándome normal en mi cuarto, pero valió la pena porque llegamos y ya estaba lista. A diferencia del año pasado, cuando entras no ves el banner con los actores invitados, solamente está el banner en el edificio principal donde es la Comic Con. Y sí, como pueden ver, está Jake Gyllenhaal, que canceló un día antes, así que yo siento que es por eso. Y bueno, algo que me gustó es de que podías ver actores caminando como si nada en la convención. Por ejemplo, a Brandon Routh, que interpreta a Superman, y a nuestra queridísima Mantis de Guardianes de la Galaxia, Pom. Aquí la podías ver literal a simple vista firmando y se ve que es bien linda. Yo estaba en la fila para Tom Glynn, solamente había comprado una selfie, pero por accidente me dieron el combo de autógrafo y selfie. ¿Quién soy yo para negarme, verdad? Aquí se puede ver cómo iba saliendo de sus photo-ops. La verdad quedé en shock porque pensé que iba a haber mucha más gente con él, porque pues es un actor ahorita muy conocido por La Casa del Dragón. Y me dijeron que sus fotos profesionales había como unas 10, 15 gentes. No sé si la verdad eso sea cierto, pero pues me dijo alguien que fue a la foto, que es la chava que está delante de mí. Esperemos si tome más reconocimiento porque se lo merece, es muy talentoso. Alrighty, and another one who knows her good side. All right, there you go, Tom. Stay here for the next. Ya me cambié para el de Supergirl, me tomé la foto con Tom Glynn de verde. Está guapísimo, por cierto, guapísimo. Me sentí un poquito acosadora, así que mejor... Ay, no, es que hagan de cuenta que él estaba, o sea, ahí y luego se fue a tomarse las fotos profesionales. Y cuando regresó le grité, hola Tom, y lo saludé. Hi Tom. Y ya me saludó. Y luego hagan de cuenta que me dio bastante cosa porque en la firma le hablé y le dije que hoy estás haciendo un excelente trabajo. Ya saben, me dijo que los siguientes episodios van a estar bien tasty. Y le dije que hoy solamente iba a ser Team Green, que ya los siguientes yo iba a ser puro Team Black. Y luego se rió. Ay, estoy bien cansada. Y luego vi por dónde salió y lo volví a saludar y dije, no saben qué, esto es muy acosador de mi parte, me retiro. Oh, sorry. You just kind of explain. Have a safe trip. Con Helen noté que ella estaba como que un poquito aislada de los fans, así que yo solamente le dije, oye, voy a hacer una pose como que te estoy presentando porque eres la Supergirl original, y ella fue lo que me respondía de que, oh, ok, y sonrió, y creo que de ahí fue donde saqué la foto. Las filas con Helen fueron cortas, pero las filas de Laura fueron demasiado largas. La verdad sí me tardé mucho para conseguir la foto con ella, no pude conseguir autógrafo, pero es una persona muy linda, su aura es muy tranquila y la verdad ella me da mucha buena vibra y en buen aspecto. Aquí algo que me gustó mucho fue de que me saludó desde que vio mi traje de Supergirl, y algo que yo me sentí mal fue de que el día anterior ella dijo en sus historias de Instagram que sentía que nadie iba a ir a su panel, a lo que yo le dije esto. For it? I wanted to come to your panel yesterday, but I was working. All right, ready? Here we go. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. There we go. There we go. There you go. Estoy a punto de tomarme la foto con Orlando, la cambié para hoy porque mañana quiero traer todo el día a la Mujer Maravilla porque voy a concursar.
mi primer concurso de cosplay en Estados Unidos, así que esperemos si todo salga bien. No sé cómo poner la bandita. Me quiero ni poner labial porque siento que si me pongo más se me va a manchar el diente y no quiero salir así con mi crush de la infancia, así que seguimos aquí. Aquí está mi autógrafo y mi QR, que ya no va a servir, así que pueden escanearlo. Ya me tomé la foto con este Orlando. Le dije que era mi crush de la infancia, como les dije que le iba a decir. Me dijo, qué linda, y me abrazó. Vi la oportunidad y la tomé. Lo abracé y hagan de cuenta que me dio mucha ternura porque yo no quería foto de lado, porque no me gusta mucho cómo se ve el cosplay de lado, pero dije, me valió queso. Necesito abrazarlo porque es una oportunidad única y me dejó, así que mañana es mi foto con Chris Pine y hoy se canceló la de Tom Welling, así que fui al panel de Orlando y Dios mío, quería darle un jarabe de la tos al pobre hombre. Estaba tose y tose, pobrecito, no quería ni siquiera hablar. Y está muy interesante todo lo que decía. A lo que pudo hablar, porque estaba tos y tose, habló de Quiara en Piratas del Caribe, de que ella era muy joven cuando estaba haciendo la película. Habló acerca de sus hijos, habló acerca de sus personajes. Estuvo muy interesante, la verdad. Específicamente en el área en el que yo estaba solamente éramos 3 personas, 2 señores y yo, y sentía como que Orlando echaba muchas miradas. La verdad no sé si estaba viendo específicamente como que el área o nosotros, no le estamos gritando ni nada, cabe decir, pero sí noté muchas miradas de Orlando, que fue medio sospechoso, pero es bien amable, al final también nos saludó y eso sí se me quedó como que muy marcado. Y ahorita que estoy editando los videos, o sea, es como de que ¿por qué voltea mucho esa área si casi no hay gente? Porque éramos 3. Por eso les digo que se me hizo muy raro, pero está bien porque nos hizo sentir incluidos a esas 3 personas que estábamos ahí. One more picture with you before you leave. Bye. Cabe decir que sí me saludó, pero grabé mal porque estaba bien nerviosa. Le hizo así y fue cuando pueden ver el video que también saludé. No mames, estaba bien nerviosa, perdón. Ahora les cuento mi experiencia con Diane Guerrero de Orange is the New Black y Encanto. La verdad, ella me fascinó, es súper atenta con todos sus fans. Okay. Can we do like Oh, sure. Sure. Here, I'll do this. Yeah, you push the tray. now I can't do it. Can you imagine? And then I get stuck here, and then we just have to be stuck. This will be awkward. I was so sad of your ending, but it was really realistic. Okay. Orange is the New Black. Yeah, I know. I cried a lot. Okay, all right. Okay. Al día siguiente decidí tomarme otra foto con ella porque las del día anterior siento que ya estaba yo muy cansada y no me gustaron mucho. Thank you so much. Thank Have a you. nice day. Es el día número 2, hoy voy a conocer a Chris Pine. Tengo la foto con Tatiana, pero estoy como que en ansias porque la quiero cambiar. Pues sí, este es mi cosplay, hoy va a ser concurso de cosplays. No espero, ¿cómo se dice? Nada más que disfrutar. Hagan de cuenta que tengo... Bueno, como les decía, ya empezaron las fotos. Estoy aquí al lado de mi gemela. Es el mejor cosplay que he hecho en mucho tiempo. Y el de Halloween también va a estar, ni se diga. Me están pidiendo muchas fotos, así que tengo que hacer unos pendientes y luego les sigo contando qué onda. Pero en serio, espero que sea un día muy bonito. Pues estoy en mi foto con Chris Pine. Hagan de cuenta que yo traía la corona al revés, como Elizabeth Olsen el año pasado. Así que tuve que cambiármela, gracias a Dios me dijo de que lo siento mucho, y yo de que no, al contrario, me hiciste un favor. Y así que agradezcan a las verdad, fue muy amable conmigo. Y me dijeron, thank you so much. Tenían planeado una pose de abrazarlo por enfrente, pero siento que iba a ser muy atrevida. Y cuando vi que no estaba abrazando a nadie desde ayer, dije, ¿saben qué? Mejor agarrar la mano. Y le pregunté y me agarró la mano y me dijo, ¿sabes qué? No puedo. Por X o Y razón, o sea, me la agarró y no pudo, pero con que me la haya agarrado como que me puse bien roja y creo que me estoy poniendo roja a acordarme y me dijo, pero podemos hacer esta pose. Y como les decía, ahorita ya estoy en la foto de Lea Thompson, se agarró mi mano, digamos, sí la agarró, pero no sé por qué a última hora, no sé si el manager le haya dicho que no, la verdad, yo solamente lo estaba viendo a él, que estaba alto y lindísimo y esos ojos, pero está bien, me encantó la foto, la verdad, fue una buena idea también. Agradezco a Lea Thompson por llevar aro de luz para las fotos porque salieron magníficas.
Yes. Thank you. Thank you so much. I'll do one close and then one long. Yeah, there. Thank you. You're so great. You look very great. There you go. Thank you, Leah. I was so excited of meeting you. Like so excited. Thank you. Have a nice day. How does it feel to be in such an iconic movie? Good. So lucky. Have such a great heart. Actually, my parents are kind of jealous that I met you. They're in Mexico, so yeah. Where do they live? In Mexico, Tamaulipas. Yeah, near McAllen. Thank you so much, Leah. Wonder Woman. Okay. That looks great. 1, 2, 3. I was so excited of meeting you. I was like, I want to Thank you. I appreciate you following me. Have a good day. Estoy en el Valley Artist. La verdad, no sé cómo hay gente tan talentosa. Me arden los pies como no tienen una idea. Ya me los quiero quitar, pero no, tengo que aguantar todo el día, literal. Ya después descansaré. Ay, estoy muy emocionada. Estoy acostumbrada a que me pidan fotos y salga alguien más al lado, pero no estaba acostumbrada a que me pidan solamente a mí. Ya pasaron como 10 personas que me dicen eso. No sé para qué las usen, pero espero las suban para que me patrocinen un día. El panel de Chris Pine fue uno de los mejores que he ido porque dijo cosas muy interesantes que, pues la verdad sentías como si estuvieras escuchando una conversación normal de él. But when you know, it's either be a waiter or get paid to play pretend. And I played pretend and got paid. Hicieron preguntas acerca de quién de sus personajes sería mejor héroe y créanme que se tardó un buen respondiendo la pregunta, pero aquí les voy a dejar lo que él respondió de los héroes que ha hecho. Steve Trevor, Peter Parker, or James Hector? It's very hard. I'd say Steve's up there too because look, Steve is like not as strong as his girlfriend at all. You know, like he's got to hang out with like the world's strongest, most beautiful woman 24/7 and basically say, no, you go handle that. No, you go handle that. It's a level of confidence. I have a lot of respect for Steve. That's not an answer, but it's my answer. It works for me. So I had someone come up to me the other day. I was mistaken for other people. He's like, oh, Jim Carrey. As I was trying to process that, this other guy goes, oh my God, George Hamilton. Now, if you don't know who George Hamilton is, he's like 90 years old. With one of the world's best hands, but it's like 60 years older than I am. So you questioned your life choices, I get it. So anyway, I just had to shave off the beard and be like, God damn it, I'm firmly middle-aged. Barely out of my 30s. Congratulations to one of our interpreters who just got engaged. Yeah! Bravo. Well done. Well done. Congratulations. Did it literally just happen in this room? Like last night. Oh, last night? It was your first public event afterward. I feel very chuffed. Thank you. Thank you. Thank you so much. My pleasure. Thank you all. Thank you all for coming out. For Walker Scobell and Mason Day! What do you think about this? I don't know how to sit. I don't do my hands. I've been doing this all weekend, and this is the biggest crowd I've seen. I skateboard, I guess I ski, and then I stopped. I guess like skateboarding and football, and then yeah, I guess acting.
just so I can relate. Yeah, Arian's dress looks amazing on her. Favorite book? I gotta say, The Last Olympian. But I'm sitting here and I've only listen, hear me out. I just bought the whole collection. I actually got it on Christmas Day. I got the whole collection of all the books and I started reading the first one. I need to pick it back up, but I'm such a big fan of it. He's so incredible. Percy Jackson is so cool. Because the animated ones are so great, it's so incredible. But what was the audition process like? I remember, first of all, I heard they started casting for it, and I was like, oh, I have no chance at all. But I thought it'd be fun to, audition and meet some of the people. And I sent in the audition, and, I talked with the director, went through all that, and I was kind of gushing over him, because, the original, those movies are like my childhood. They mean so much to me. And just getting to be a part of that was so cool. And sometimes on set and stuff, even for the audition, I would start doing the hiccup voice, and they were like, Mason, stop. What do you want? But would y'all want to do a film together or something? We've been talking about that. We have been talking about this a lot. So cool. We have to. What type of genre are we thinking? Sci-fi? A little drama? Honestly, anything. A comedy? Anything. Comedy would be nice. That'd be kind of sick. That'd be fun to film. But an alternate version of Step Brothers? We're doing an alternate version of Talladega Nights. Talladega Nights. Renee Shake. Mbae. Oh god, he's sick. Jinx. He's saying this. For How to Train Your Dragon, I took probably gonna get in trouble. Didn't take? Tell us what you didn't take from set. I took a lot. But I was trying to help you out here. I took my flight armor harness. I took that home. That's just in my little case thing. But yeah, I'm fired. Someday we gotta go somewhere with full armor on. Yeah, I'm full Viking attire. Don't do this ever, by the way. I'm so lucky I didn't get into big trouble. But they put all my costumes in the trailer at the end of the day, and they told me to pick out an outfit, but I didn't hear that last part. And so I just took it and I just put it in a duffel bag and I left. And on the way out, I met one of the costumers. And then she said, you took them all? And I said, yeah. And she said, just go before they catch you. So hopefully I don't get put in timeout when I get back. I wanted to steal all of my costume, but they did not let me. Because they were really cool Viking boots. And I was like, oh yeah, I kept on saying every day, I'm gonna take those boots. And she's like, no, you're not. Here's a great question. Who are your acting role models? Walker Scobell. Probably Robert Downey Jr. Thanks. Want to change your answer now? That's what I thought. You don't want to change your answer? You're good with that? I'm gonna say no, I'm not gonna change it. Ryan Reynolds. Change it. Ryan Reynolds. That too. Happy birthday. A lot of birthdays here, right? Happy birthday. How many birthdays you got today? You came from Orlando? Oh my gosh, thank you. Justo al finalizar su panel era el concurso de cosplay, así que yo me tenía que quedar ahí, literal. Ellos se fueron por la cortina negra y después nosotros entramos por ahí. A punto de participar y estoy asustada porque estoy viendo muchos cosplays muy bonitos, pero me quedo con lo bonito que les ha gustado mi cosplay y me están mirando mucho. Miren, aquí estamos. Detrás de la cortina hay una presentadora que se asegura que tu cosplay y tu nombre sean los correctos. Después, al momento de entrar, tienes unos segundos para hacer una presentación. Todos son muy amigables y haces nuevas amistades, que es lo más importante en el proceso. Nicole as Wonder Woman, y'all. Let's hear it. All right, let's keep it going. That's awesome. Working that lasso. Next contestant. Al finalizar nos ponen detrás de la cortina negra y anuncian a los ganadores. Ahora voy en camino a mi foto con Walker. El Walker, hagan de cuenta que cuando entré para la foto que me tocaba mañana, pero me permitieron tomármela hoy, porque traigo la Mujer Maravilla y ya no me tomé con nadie más. Dije, bueno, con el Walker. Hagan de cuenta que me dio tanta ternura. Más donde entro la hace. O sea, encantado de mi disfraz de la Mujer Maravilla. Me dijo que lo amaba. Le dije que muchas gracias y le dije, oye,
fuiste muy gracioso, pero no me dejaron terminar porque como las fotos son muy rápidas y él, oh, gracias, y luego yo le grité, en tu panel, porque, o sea, no, yo estaba atacada la risa con Mason y Walker, pero no me dejaron terminar la oración. Yo como de que, ay, no sé si pensó como que yo me estaba burlando de lo que me dijo, pero bueno, se le va a olvidar, esperemos. Pues aquí estoy con mi amigo que conocí el año pasado. Él, como es VIP, le rellena las palomitas. Y yo conseguí una ensalada. Ahora ya hay ensaladas porque reclamaron mucho el año pasado que hubiera. Y una botella de agua. Fueron $10. De hecho, tenían que ser 12, no sé por qué fueron 10, pero bueno. No me quejo. Tengo muchísima hambre y vamos a comer porque ahorita a las 6 empiezan las fotos gratis de Peter Weller, Robocop. Algo que me quedó súper mal fue que no me dejaron tomar foto de la mesa donde tienen las fotos para los autógrafos. Oh, they don't want you to take pictures. No, I'm not taking pictures. Ready, 1, 2. Otro día exitoso que terminó, estoy muy agradecida. Cada Comic Con me encanta y esta no es la excepción, así que nos vemos mañana para el último día. Amanecí con la batería social, yo creo que como en 50%, estaba demasiado agotada. Pues ya es mi último día, vengo de Miss Marvel. Como saben, había 10, bueno, no saben porque les voy a contar apenas. Había 10 gratis que les voy a poner aquí a continuación. Esperemos si se complete 9 de 10, ya que Sam Witwer, pues sus filas estaban imposibles. La de Robocop, Peter Weller, también estaba horrible la fila. Pues aquí tengo los tickets gratis para Six Flags, unos 2,500 el domingo y el jueves les iban a dar tickets dobles para ir a Six Flags y pues espero y pronto pueda ir. A los que pensaban que Katie no iría debido al embarazo, sí fue y se veía espectacular. El que estaba delante de mí le preguntó a Maxwell si lo reconocen en la calle seguido y él dijo, a veces, y me sentí mal, la verdad. Ay, súper lindo, la verdad. Me cayó muy bien todo lo que platicaba. Estaba contando de una serie que está grabando, pero que no sabe si va a salir al aire porque dice que a veces no depende de él si las series salen al aire o no, ¿verdad? O si siempre sí va a salir porque a veces también recortan escenas. Pero súper lindo. Estaba hablando también con él de que pues soy de México y que tengo que irme temprano si me podía tomar la foto porque era el autógrafo. Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Y le dije que es que se pone pues peligroso de noche y no me puedo ir muy tarde de aquí. Y dijo, lo entiendo completamente. Y se tomó la foto conmigo y accedió, pero dijo así como que yo por mí sí, pero sí me dejan, ¿verdad? Porque pues como están organizados por tiempos. Y dijo de que la chava de que sí, depende de ti. Y él de que, sí, yo sí, por mí sí. Y bien lindo. Y ahí se tomó la foto conmigo, así que ya acabé. Voy a la foto de She-Hulk ahorita mismo, así que deseenme suerte porque voy corriendo. La foto de Tatiana se recorrió hasta las 11:30 y era las 10:50. Me acaban de dar una tarjetita y le hice una pregunta a Iman. Como pueden ver, aquí va a ser su panel. De este lado, ahí está su foto. Va a estar arriba en ese escenario, va a salir por la cortina negra que tenemos aquí y voy a estar muy poco tiempo porque me tuve que ir por la foto de Tatiana. Iman literal pasó al lado de nosotros, estaba caminando en la convención como si nada y estaba muy nerviosa, movía mucho sus manos y se movía demasiado. Here on stage. Before I get into the myriad of questions that we have, including some really fun fan questions. Como pueden ver, vengo saliendo, fui la última, le dije, los acabo de comprar, no sé qué hacer con esto. Y me dijo, no puedo agarrarlos, o sea, no me los puedo poner, pero... Y luego le dijeron que no se los pusiera y dijo, bueno, ya. Y los agarro así. La verdad, creo que voy a salir con la cara decepcionada, no sé qué esperar. Ni siquiera sé qué cara hice, estaba como que, bueno, ya que. Hubo una que le pidió una foto así, y donde hizo así, está bien mamadísima, o sea, se le notaba bastante el músculo y estaba así como de que, ya sé por qué la escogieron. Y o sea, aunque ella se vea delgada, o se hagan de cuenta que está muy musculosa, así que créanme que en persona está, wow, eso sí la admiro mucho. Speaking of, what was it like working with Charlie Cox? Oh my God. Amazing. He's so great. And what's so cool is like that character, he brought him onto this show that is a totally different tone and he just like adapted it and like played within this totally goofy world and was so funny and so present and I mean, a total babe. Yeah, I think I don't know, what do you guys think? Do you think she is? I mean,
I think she's keeping her options open, but I think she would for sure hit that again. Ahorita estoy en la línea de Miss Marvel y me dijeron, ni siquiera te vamos a preguntar por quién vienes y ya automáticamente ya me pasaron a la línea. No alcancé a ver todo su panel, le pregunté algo, no sé si lo contestó o no, porque pues me tuve que ir a la foto de She-Hulk. So, Nicole Tomas from Mexico. Would you be interested in doing a rom-com or a horror movie? Horror? I hate watching horror, but I feel like it would be fun to film. Like, that's really unserious, you know? I can do it. Rom-com depends on the person. I'm very cynical when Sana has been like trying to make me watch all these like classic 80s rom-com. We started with Pretty Woman. It has not gone well. So they don't age well. Yeah, no, okay, I'm gonna send you a list. Pretty Woman was not the one to start with. Like, Pretty in Pink, maybe? Breakfast Club? No, those are great. I love John Hughes, but I do consider Breakfast Club a rom-com in some way. Y las fotos de She-Hulk fueron rápidas porque les digo, no podías ni tocarla ni nada, así que... Y yo pedí ser la última porque yo era la antepenúltima, pero dije, ¿saben qué? Quiero ser la última. Y para ver si se podía lo de los guantes. Y de hecho hubo una chava que, o sea, quiso una foto nada más de ella sosteniendo otra foto, pero sin ella, o sea, estuvo raro. Pero bueno, cada quien. ¿Qué crees? Se me acaba de caer, mi bufanda de Miss Marvel, o sea, me tenía que pasar eso. Creo que mi día no va tan bien, así que estoy estresada. Luego es roja la alfombra, así que va a ser más difícil encontrarla. Y tengo una de Piratas del Caribe hasta allá, pero literal la foto ya es ahorita y el estacionamiento está súper lejos. Así que quiero llorar, sí, estoy estresada, sí. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada, o sea, ya estoy aquí, solamente me queda pues aprovechar, o sea, no puedo hacer absolutamente nada. Bueno, las Miss Marvels que me tocó hace rato encontraron mi bufanda, les dijeron de que, oigan, ¿es de ustedes? Y dijeron, no creo, pero la vamos a guardar. Neta, son unas ángeles. Es que yo estaba a punto de pedirles una para la foto, les iba a decir de que me lo prestan. Y les dije que probablemente se me había caído con Tatiana, no sé, porque la traía pues colgando. Y ya me dijeron que iban a checar, fueron a checar y pues nada, ¿verdad? Pero pues, no manches, son unos ángeles. Qué bueno que pregunté. Me dijo, dude, I love your outfit. And I was like, oh, thank you. No me acuerdo qué le dije. Oh, hi. Yes, I will. Le dije algo así como de que... o sea, de que... Era genial, no me acuerdo ni qué le dije, estaba bien nerviosa. Y le dije, ¿podrías ponértela? Y me dijo, yes, of course. Porque le dije, oye, podemos crear la de Spider-Man donde se apuntan. Y sí, oh my god, miren. Y esta chaqueta la voy a tener como recuerdo de que la usó, oiga, no lo puedo creer todavía. De hecho, esa era mi foto planeada, me preguntaban, ¿cuál va a ser tu foto? Y yo ya la tenía planeada, pero no quise decir nada porque se me podía salar. Y por eso no dije, porque no se me saló. Así que nunca cuenten sus cosas, chicos. Siempre. El último día, como pueden ver, estos actores también vinieron. Bueno, excepto el de Arrow, lamentablemente canceló una semana antes. Se disfrutó como nunca, me la pasé súper bien. Y espero poder volver el otro año, o muy pronto a otro Comic Con, uno nunca sabe. Así que nos vemos a la próxima. Gracias por ver mi video.